Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la Bitácora. Hoy es viernes 4 de noviembre de 2011. Vamos a hablar de la libertad de prensa. ¿Existe la libertad de prensa? Nos acompañan unos cuantos especialistas, pero antes comenzamos con una entrevista. La persona que tengo a mi lado es filósofo, es escritor, articulista y es uno de los grandes especialistas en Ortega. Fundó la revista Coordenadas, publicación que dirigió hasta que fue víctima, no sé si de la censura, ahora nos lo comentará. Una revista, desde luego, de las que no se hacen hoy en día. Miren ustedes qué publicación. Hay varios monográficos dedicados pues, al cómic, a la universidad. Él es don Bernardo París. ¿Qué tal, don Bernardo? Buenas noches. Buenas noches, y bienvenido a la Bitácora. Encantado. No sabe el gusto Bien que tengo de tenerlo aquí sentado a mi lado. Bien, hoy hacemos un monográfico sobre la libertad de prensa, libertad de expresión. ¿Existe la libertad de prensa? Contésteme brevemente para luego ya introducirnos en coordenadas. Existe en parte menor. En parte menor. En parte menor, sin duda. Existe en parte menor. Hasta llegar a una barrera y a partir de ahí no la traspases porque... No, hay medios, muy contados medios, que respetan la expresión. Puedo nombrar algunos, pero generalmente pues no, porque están supeditados a los intereses económicos, los medios de comunicación, lógicamente. Son por decirlo así, presas o perros de sus amos económicos, de los que les sostienen, ¿no? Y como dice el refrán, perdón, ningún perro muerde la mano de su amo, así por... Poder económico, poder político, poder científico, todos los poderes, ¿no? Bien, usted funda la revista Coordenadas y, bueno, he dicho un poco que hacía monográficos, donde publican gente de reconocido prestigio, pero al mismo tiempo daba usted cabida a todos los que tenían algo que decir y que estaban empezando. Era también plataforma, trampolín, plataforma de lanzamiento, ¿no? Pero ¿daban ustedes alguna fórmula para hacer bombas o algo así? Porque... algo subversivo, publicaban temas subversivos, porque ¿por qué se vieron amenazados por la censura hasta que se la consiguieron cerrar? Bueno, pues miren, la revista es una revista que se fundó efectivamente en el año 80, bueno, y duró pues aproximadamente hasta el año 87, aproximadamente, aunque después algunos libros se publicaron, porque había una colección de libros, y se publicaron con posterioridad algunos libros. Pero la revista, digamos que desapareció en el año 87. Bien. Ahí colaboraba todo el mundo. La universidad en aquellos días estaba en manos, el rectorado, de políticos del Partido Socialista. No le digo más que el actual delegado del gobierno, el señor Cortizo, don Miguel Cortizo, era el vicerrector de estudiantes o de asuntos culturales o de extensión cultural o como quiera que sea, que era, digamos, no sé si es muy fuerte decir, el Goebbels del rectorado, el que controlaba todo, en fin, hasta controlaba los pasos del rector, a la sazón el señor Pajares, ¿no? Y bueno, pues estos señores, si no controlaban una publicación dentro de la universidad, como era esta, pues no estaban dispuestos a permitir que subsistiese, simplemente, ya sin ninguna ayuda, que jamás la recibimos, solamente teníamos un local pequeñito en la Facultad de Filosofía, hasta eso les molestaba, realmente no les molestaba el local, les molestaba la actividad de la revista. Y ahí colaboraban ellos, curiosamente, ellos colaboraban ahí, no había nada, lo único... hay aquí en este número de enero o febrero de 1987 hubo una especie de editorial donde se criticaba el tan cacareado progresismo, ya en esa fecha, hace ya unos cuantos años, ¿no? Pues debió sentarle muy mal, pues si usted lo lee, pues no, realmente pues no es nada peligroso socialmente. Llama la atención que estamos hablando de los años 80-87, que fue pues uno de los periódicos democráticos de... Sí. Claro, mayores, sí. Sí, efectivamente. Y entonces... Supuestamente, perdón, supuestamente. Bueno, siempre sí. Supuestamente, por supuesto. ¿Y al no poder controlar la revista, entonces se la cierran o se le cierran puertas? No, mire, ¿Cómo es esto? lo que sucedió fue muy grave. Mire, en el año 87
en Navidades, si no me falla la memoria, y tengo además, bueno, hay fotografías de cómo quedó el local de la revista, la sede, en Navidades, aprovechando el periodo de vacaciones, bueno, pues enviaron una brigada de obreros, así como se lo estoy contando, donde está donde está en estos momentos la Escuela de Magisterio, pues en la avenida de Juan 23, en Santiago de Compostela. Y ahí pues teníamos la sede de la revista y una brigada de obreros ordenada por el gerente de la universidad, un señor que fue socialista y fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Santiago, Pancho Candela. Pues destruyeron a mazazo limpio las paredes de la revista. Lo destruyeron todo. Es más, yo fui con un fotógrafo, quitamos unas fotografías, todos los papeles, etcétera, ¿no? Todo. Y eso lo requisaron y lo llevaron, pues no sé, para unos almacenes que a saber, eso me refiero a toda la documentación, libros, artículos que no sabían, etcétera. Eso es decir, como los nazis. Pero no estamos hablando de la época de Franco. Pero, no, pero peor, estamos hablando de la época del PSOE, de los mejores años del PSOE de las JONS, de las Juntas de Ofensiva Neoconsocialista. ¿Por qué él llama de las JONS? Por eso, por Juntas de Ofensiva Neoconsocialista, no tiene nada que ver con las JONS de la Falange, eso simplemente coinciden los acrónimos, ¿no? Juntas, repito, de Ofensiva Neoconsocialista, es decir, unas juntas para hacerse ricos cuanto antes y mejor, y además pues haciendo creerle a la gente que es todo por amor al pueblo y a la sociedad, y a la por servicio público, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que ya pues la gente va abriendo los ojos y ya se sabe dónde estamos, afortunadamente, eso espero, en estos momentos. ¿Pero y ustedes se quedaron de brazos cruzados? Pues... ¿No siguieron adelante? No, seguimos, bueno, pero es que había mucho voluntarismo, no había estas riadas de dinero que hubo en estos últimos años, que nosotros nunca tuvimos una ayuda. ¿Cómo se financiaban? He visto aquí algún anuncio del Banco Pastor. Sí, bueno, pues conseguíamos alguna publicidad, bueno, pues tenía una persona que nos conseguía publicidad, etcétera, bien, pero todo así, con las ventas, pues prácticamente nada. Se vendía, pero vamos, no. Y nadie vivía de eso, por supuesto, éramos todas personas vinculadas a la universidad, estudiantes, bueno, pues que estaban haciendo la tesina, en mi caso, o los cursos de doctorado, bueno. Pero lo triste, y fíjate qué detalle, el local que ocupaba la revista Universitaria de Cultura Coordenadas, ¿sabe usted quién lo ocupó? ¿Quién lo ocupó? Una fotocopiadora. Eso es lo que hicieron los señores socialistas cuando ostentaron el poder en la Universidad de Santiago, bajo el rectorado, repito, de don Carlos Pajares, ¿no? Y el vicerrectorado del actual delegado del gobierno, el señor Cortizo. Eso es lo que hicieron esos señores. Entonces pusieron una fotocopiadora, no voy a decir el nombre, ¿qué más da? Si se lo permitieron, donde curiosamente se permitía, o si no se permitía, se fotocopiaban libros que está prohibido fotocopiar libros, ¿no? Y menos en una institución como la universidad, donde se expenden títulos de derecho, y donde, precisamente para preservar la ley, y bueno, o sea, una cosa absolutamente de locos, contradictoria, y eran abusos que se practicaban. Montaron un negocio donde se infringía la ley, ¿no? Claro, bien. Montaron un negocio, bueno, claro, en parte se infringía la ley. Entonces, vamos a ver, que nos quede claro esto, ya que, bueno, pues nos viene muy bien por el tema del monográfico, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Fue simple y llanamente porque no pudieron controlarla y querían controlarla. ¿Qué querían? ¿Que les pasaran ustedes la maqueta para pasar su criba? No, mire, es muy sencillo, lo decía antes aquí, lo que no toleraban eran escritos como el que está aquí en la página 5 de este número de 1987, y que no es nada, porque pues sencillamente, pues no sé, imagínese, permítame rápidamente, es que obsérvese un departamento de económicas, un hombre en ella no vale un principio, vale un voto. Un departamento de filosofía, un hombre no vale un concepto, vale un voto.
Un departamento de medicina, un hombre no vale un diagnóstico, vale un voto. Un departamento de matemáticas, un hombre no vale un axioma, vale un voto. Un departamento de biología, un hombre no vale una vivisección, vale un voto. Por lo visto, está de moda ser kafkiano o progresista. El ser universitario a secas, sin aditamento otro, no es que no se estile, sencilla, simplemente es que no renta. O sea, este tipo de cosas tan ridículas hoy en día, pero oiga, ¿dónde está la crítica aquí? Estos señores, como eran, pues no sé si decir tenían un espíritu inquisitorial, pero en el peor sentido de la palabra, es decir, pues no sé, eran peligrosísimos, socialmente peligrosísimos. Bueno, usted habla en pasado. Habla pero en pasado, esa a mí ya usted, no me... No, habla Ahora, en pasado, pero es que no estos puedo señores, ocultar la verdad. pero estos oiga. señores Claro. siguen teniendo ese talante, siguen Sí, siendo, afortunadamente, siguen siendo sí. totalitarios, inquisitoriales. Totalmente, sectarios y no cuentan Claro. con nadie, cosa que no sucede con los demás, porque nosotros, yo y las personas, o mejor dicho, las personas que hacíamos la revista, conmigo al frente, naturalmente, que la dirigía, pues permitimos siempre que publicase el señor Cortizo. Si no publicó fue porque no quiso, pero su rector, el señor Pajares, que fue en realidad el que firmó la sentencia de muerte de la revista, ese señor publicó mínimo 2 artículos de física, que es catedrático de física teórica, y publicó 3 artículos, perdone, ahí hay un artículo y 2 artículos de física en números ordinarios. En ese número, ahí el señor Beiras, ahí publica, si usted ve detrás los nombres de quienes colaboraron, ya ve usted todo el mundo. Y colaboraba la gente en castellano, en gallego, como quisiera. Por cierto, en ese número, la única persona, el único colaborador que escribió en gallego fue el señor Beiras. El resto, todos los del PSOE, escribían en castellano puro y duro, el mismo castellano que hablaba el señor Touriño cuando en esa época del rectorado del señor Pajares ostentaba el vicerrectorado de Asuntos Económicos, y yo me entrevistaba alguna vez me entrevisté con él en un despachito y hablaba un castellano perfecto. Yo nunca le escuché hablar gallego en la vida del señor Touriño. Don Bernardo, pues hemos llegado al final del tiempo. Teníamos 10-12 minutos, los hemos agotado. Seguiremos profundizando en su caso, en su tema, que es muy interesante, pero ahora tenemos el monográfico y desde luego le invitamos a que siga sentado para compartir con el resto de los invitados. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y hasta luego, hasta ahora. Claro. Gracias a ustedes, paramos un momento y volvemos enseguida a hablar de la libertad de prensa.